decía, entonces vamos a empezar a ver algunas fuerzas específicas. Empezó a grabar, listo. Como les decía, entonces vamos a empezar a ver otras fuerzas específicas que no es que sean muy especiales, simplemente es que son aplicaciones típicas en donde uno pues debe como, tiene los conceptos, pero de pronto las debe explicar con un poquito más de detalle simplemente para que ustedes sepan aplicarlas en diferentes casos. La primera es esta, la que vamos a llamar fuerza centrípeta. Recordemos por favor que nosotros estudiamos hace un tiempo algo llamado el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, ¿qué es lo que no cambia y qué es lo que sí cambia? ¿Alguien lo recuerda? ¿Que me pueda decir, por favor? La angular no cambia, pero la tangencial sí. Muy bien, muy bien. La angular no cambia. La tangencial, la velocidad tangencial sí, pero la velocidad tangencial cambia en magnitud y en dirección o solo en el movimiento circular uniforme. Solo en dirección. Solo en dirección, ¿cierto? Listo. Entonces, recordemos que cuando tenemos movimiento circular uniforme, estamos diciendo que la magnitud de la rapidez tangencial, V, es constante, ¿sí? La magnitud de ese vector es constante, pero la dirección está cambiando. Si nuestra partícula está haciendo un círculo, también estamos asumiendo pues que el radio es constante. ¿Listo? Y cuando teníamos estas restricciones para el movimiento, nosotros entonces decíamos que la aceleración centrípeta, que iba siempre hacia el centro del círculo, pues estaba por esta expresión. Esta es nuestra aceleración centrípeta. V al cuadrado, la magnitud de la rapidez tangencial al cuadrado, sobre el radio. ¿Ok? Esto está suponiendo que solamente está cambiando la dirección, más no la magnitud de V. Recordemos que la aceleración centrípeta cambiaba la dirección y siempre apunta hacia el centro del círculo. ¿Listo? Entonces cambia la dirección de nuestro vector velocidad tangencial y siempre apunta en dirección del centro del círculo. Nuestra aceleración centrípeta o radial. A veces en algunos libros le ponen un menos, pero es que ese menos depende de hacia dónde yo escojo positivo, entonces no importa, o sea, depende de los ejes. Si en algún caso uno tuviera aceleración tangencial, esa cambia la magnitud. Y decíamos también pues que la aceleración total era igual a la suma de esos dos vectores y bueno, no sé qué. Pero en este caso el movimiento circular uniforme precisamente nos estamos restringiendo a cuando la aceleración tangencial es nula. Yo le puse diferente de cero. Es exactamente igual a cero. En eso estamos. Entonces básicamente son cosas que están haciendo como círculos localmente. Eso es lo que tenemos. La pregunta es, ¿qué pasa si yo ahora vengo y multiplico esto por la masa? Entonces me queda multiplicado aquí también por masa. Y nosotros aquí le llamamos m por a. ¿Eso se acuerdan? ¿Eso le suena a algo? M por a. Fuerza. Es una fuerza. Entonces simplemente con multiplicar con fuerza, gracias, con multiplicar por masa, tenemos una fuerza. Y esa fuerza la vamos a llamar fuerza centrípeta. Es decir, siempre que las cosas estén rotando, siempre, cualquier tipo de rotación, cualquier cambio de dirección del vector velocidad es una rotación. Así no sea un círculo, puede ser una elipse, lo que sea. Pero cualquier cambio de la dirección del vector velocidad, ese cambio implica que hay una fuerza centrípeta, una aceleración centrípeta, una fuerza centrípeta. ¿Está bien? Entonces aquí les voy a mostrar un video de algunos ejemplos. Está sin sonido para que no nos vayan a tumbar el video. Entonces ya lo deben estar viendo. Entonces ahí está la persona que está moviendo el bucket de agua, ¿cierto? Y mientras lo mueva suficientemente rápido no se le riega. Aquí también la gente está dando una vuelta en una montaña rusa. ¿Y por qué no se caen? Aquí también, ¿qué tan rápido debo girar esto para que la gente pues no salga volando? ¿Qué tan rápido giro a mi hermanita para no dislocarle el hombro? Todos estos movimientos circulares son movimientos en donde tenemos pues una aceleración radial por el hecho de que están moviéndose a través de una curva. Esa es la clave, la parte importante. Las trayectorias alrededor del Sol. Ahí también tenemos una fuerza centrípeta del Sol sobre los planetas. No sé, a usted le llega como todo pixelado eso y demorado. Pero ahí también están girando dentro de un parque de diversiones utilizando una moto y una persona sale a volar precisamente porque
No hay algo que la sostenga haciendo las curvas. Uno cuando está en un sistema rotante, uno habla de la fuerza centrífuga, pero eso no existe realmente. Uno lo que necesita es algo, una superficie que lo está haciendo girar. Y esa es la fuerza centrípeta. Pero uno siente es que si no está ese algo, uno tiende a salir derecho y lo llama una fuerza, pero no es así. Es por inercia simplemente. Entonces, en resumen, siempre que las cosas estén girando o rotando, vamos a tener algo llamado una aceleración centrípeta y si multiplicamos por la masa, eso lo llamamos una fuerza centrípeta. Siempre, cualquier cosa que esté rotando, girando, necesita una fuerza que lo haga hacer eso. Entonces, esto va a ser lo más importante, esto que tenemos acá. Lo más importante es que siempre que hagamos una sumatoria de fuerzas en la dirección radial o del centro del círculo, siempre que hagamos eso, vamos a tener que esa sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la v al cuadrado sobre r, con la suposición de que la norma de b es constante. ¿Entendido? Entonces, siempre que las cosas roten, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas a lo largo de qué eje. Entonces, aquí no es tanto como X o Y o no sé qué, no. Ustedes tienen que hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección radial. Siempre que algo rote, tiene que tener fuerza centrípeta. ¿Y cómo se hace eso para descubrirlo? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en dirección radial y luego sumatoria de fuerzas en cualquier otro eje. Pero esta es la clave. Tiene que hacer siempre una sumatoria de fuerzas en una dirección radial, hacia el centro. ¿Listo? Y esto recuerden que siempre apunta al centro. Entonces, si ustedes escogen la dirección hacia el centro como positiva, pues esto es positivo. Pero si escogen la dirección hacia el centro como negativa, pues será negativo. Dependerá de lo que ustedes escojan. Entonces, hagamos inmediatamente un ejercicio. Eso se llama un péndulo cónico. Es como cuando ustedes cogen las llaves en una cadena y lo empiezan a hacer rotar, haciendo girar la cadena. Entonces, esto está rotando, está, digamos, siguiendo esta dirección, ¿sí? Está rotando alrededor de ese círculo y se estabilizó. Entonces, aquí nos dicen, bueno, tenemos esta pequeña bola que está colgada de esta masa, está dando vueltas con rapidez constante, entonces esto es movimiento circular uniforme de radio R, y nos dicen que encontremos la expresión de la rapidez en los términos de la figura. Entonces en la figura tenemos como el ángulo, pues la masa, ¿sí? Entonces que tratemos de determinar eso, el L, etcétera. Entonces miren, la clave de todos estos problemas es que ustedes, obviamente eso se está moviendo, está girando, eso está rotando, entonces ustedes tienen que escoger como una foto. Ustedes toman una foto y en esa foto es para hacer el diagrama de fuerzas. La pelota puede estar ahí a la izquierda o puede estar aquí a la derecha. Da completamente igual. Ahorita lo vamos a hacer de las dos maneras. Empecemos con la izquierda y luego lo vamos a hacer con la derecha y van a darse cuenta que da exactamente lo mismo. No cambia, en los resultados no cambia nada. La foto la pueden tomar donde ustedes quieran. Entonces ustedes simplemente escogen el sitio que sea más fácil. Entonces miren, con esta foto de la izquierda estamos haciendo la pelotita que está dibujada originalmente. Tenemos obviamente una tensión que va en esta dirección, ¿sí? Y que se puede descomponer en una tensión hacia arriba y una tensión hacia el centro. Tenemos el peso y no tenemos más fuerzas, tenemos la tensión y el peso. Entonces, como esto está rotando, esto implica que tenemos que hacer una sumatoria en dirección radial y otra sumatoria en otra dirección. En este caso, por ejemplo, en dirección vertical. Para esta foto, miren que el centro del círculo pues está aquí, entonces la dirección radial va así. Entonces, cuando yo haga la sumatoria en dirección radial, ¿qué fuerzas tengo en dirección radial? Mírenlas ahí y me dicen ustedes qué fuerzas tengo en dirección radial. La tensión por el seno del ángulo. Muchas gracias, sí señor, es la única. Esta componente va en la misma dirección radial y no hay más. Entonces, tensión por el seno del ángulo y ya no hay más. ¿Y esto a qué lo igualo? ¿A cero? Masa por la aceleración centrípeta. Masa por aceleración centrípeta. Muchas gracias, Juan. Masa por aceleración centrípeta, que es v al cuadrado sobre el radio. Pregunta, ¿qué es? Entonces, como estamos escogiendo esto como positivo hacia el radio, pues recuerden que la aceleración centrípeta también apunta hacia el centro, entonces ambos quedan positivos. ¿Listo? Entonces, pues, así es. 1, 2, 3 y sale una carta 3 y digo 3, 2. Sí. Ese Germán está jugando cartas. Bueno, eso es lo que tenemos. Ya ahí no podemos hacer absolutamente nada más. Esperen aquí un momento. Eso es lo que tenemos. En dirección radial, esto fue lo que obtuvimos y ya no tenemos nada más que hacer. Ahora vamos a hacer en dirección vertical. Dirección vertical tendríamos t por coseno de teta menos mg. ¿Y ahí a cuánto lo igualo? Dirección. 0. Te cocino.
0. ¿Por qué? Porque no está subiendo ni bajando. Aquí nos dijeron que el círculo es la horizontal, ¿sí lo ven? Entonces esto es igual a 0. Listo. Ya tenemos como nuestras ecuaciones del movimiento expresadas. Por ejemplo, aquí tenemos que t es igual a mg sobre coseno de teta. Recuerden que nos están pidiendo encontrar v. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar este t aquí. Y tendríamos mg sobre coseno de teta, todo esto por seno de teta, igual a m por b al cuadrado sobre r. Se me va la m con la m. Seno de teta sobre coseno de teta es tangente. Entonces tenemos g por tangente de teta igual a b al cuadrado sobre r. Y finalmente, entonces, b al cuadrado sobre r por g por tangente de teta. Profe, Y entonces la rapidez tangencial a la que esto está girando, pues es raíz cuadrada de g por r por tangente de teta. profe, perdón, una pregunta. ¿Sí? En el momento en el que estás igualando la tensión, pues la tensión que es igual a la masa por la gravedad sobre el coseno. Luego, cuando sacas el seno de teta y sacas pues la sumatoria de fuerza radial, ¿cuál es, qué es lo que estás reemplazando ahí? A ver, estamos de acuerdo en esta ecuación y en esta ecuación, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces después lo que hice fue de esta acá, despejé la tensión. Entonces pasé a sumar el mg y pasé a dividir el coseno de teta. Entonces la tensión me da esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Y después, como yo estoy buscando v, reemplacé esta tensión en la primera ecuación. Entonces, mg por coseno de teta, esto es t. Ya, ok. Sí, Entonces, t. esa era la pregunta. Sí, disculpa, es que yo a veces sí me salto un pedacito que creo que no es necesario, pero sí lo es. Entonces reemplacé t, entonces me queda t por seno de teta igual a mb al cuadrado. Y si no hice nada, ¿no? Mm, Después se da la masa con la masa y pues ya despejo v. ya, ok, gracias, profe. Con gusto. Gracias por la pregunta. Por si acaso les estoy compartiendo en el chat anónimo. Por si quieren preguntar ahí y estoy viéndolo, entonces no ignoraré las preguntas que salgan ahí. Bueno, entonces ahora recuerden, pilas, ustedes no deben acostumbrarse simplemente a sacar una fórmula y ya, sino, ¿será que esto tiene sentido? Entonces pensemos en algo. Las unidades están bien porque las unidades de G son longitud sobre tiempo al cuadrado, las unidades de R es longitud. Esto nos da longitud sobre tiempo al cuadrado y si le sacamos raíz cuadrada, nos quedan unidades de longitud sobre tiempo, entonces eso es velocidad. Entonces, bien, por rapidez. Esto dice que la rapidez debe aumentar con el radio. ¿Eso tiene sentido? Si yo quiero que el radio sea más grande, ¿será que yo lo tengo que hacer girar más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido, ¿cierto? Si yo quiero hacer, es más, si yo quiero que esté completamente horizontal, la rapidez tendrá que ser infinita, ¿cierto? Porque el ángulo sería 90 grados. Entre más cerca estoy, más lento debo girar. Entre más lejos estoy, perdón, entre más cerca estoy, es lo que estoy diciendo. Si el radio es más pequeño, la velocidad es más pequeña, pero es que el ángulo también disminuye. Entonces sí, tiene que girar más rápido si quiero que el radio sea más grande, ¿listo? Porque tengo que recorrer como más distancia. Y ya, eso es todo. Entonces, chicos, volvamos a resumir. Cuando tengamos un problema en que algo está rotando, tenemos que hacer una sumatoria radial. El otro eje lo pueden escoger como quieran, pero tenemos que hacer una sumatoria radial, porque si algo está rotando, hay fuerza centrípeta. Y esa sumatoria en dirección radial de todas esas fuerzas que tienen dirección radial es igual a la masa por b al cuadrado sobre r. Esa es la clave de acá. Anótenlo. ¿Dudas o preguntas en este punto? Profe, ¿puede repetir lo que dijiste? Para anotarlo. Siempre que algo esté rotando, tiene que haber una fuerza centrípeta. Esa es la primera cosa. Segundo, siempre que algo esté rotando, tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en dirección radial. Y esa sumatoria de fuerzas en dirección radial va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o radial. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Entonces ahora miren, estamos en un parque de diversiones. Entonces nos preguntan, ¿cuál debería ser el valor de la velocidad angular, omega? No de v, de velocidad tangencial, sino de omega.
para que el ángulo de inclinación sea constante igual a 45 grados. Entonces lo que queremos es que la gente no esté elevada a 60 grados, 70 grados, que será pues muy emocionante, pero muy asustadizo. Queremos que el ángulo máximo sea de 45 grados. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cuál sería la forma de diseñarlo? ¿A qué velocidad debería rotar esto? Entonces, esta cosa que está aquí escrita, esto es omega, esto es teta punto, derivada de teta respecto al tiempo. Y recordemos que hay una relación entre omega y el radio, y es que omega es igual a b sobre el radio. Entonces nos tenemos que parar en alguno de ellos dos. ¿En cuál quieren pararse? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha para hacer sumatoria de fuerzas? Derecha. De la derecha, y con eso hacemos el otro problema que veíamos acá, ¿cierto? Que era que no importa realmente. Listo, gracias. Entonces, sobre esta persona, nosotros vamos a tener, pero lo voy a dibujar con otro color. De pronto que brille más. Sobre esta persona, tenemos hacia acá, pueden llamarlo la normal del puesto, lo que sea, o una tensión en total, no importa. Hay una fuerza en esta dirección, vamos a llamarla, si quiere, una tensión. Y sobre esta persona, pues también está obviamente la aceleración de la gravedad hacia abajo. Y realmente no tenemos nada más. Bueno, aquí este ángulo es 45, eso es lo que queremos. Y si yo proyecto acá, entonces pues este ángulo será 45. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Me perdí el W, bueno, que dijimos que teta es igual a W igual a BR. ¿Cómo pasó esto? Cuando nosotros estudiamos el movimiento circular uniforme, vimos que cuando algo está haciendo como un círculo, entonces digamos que está rotando alrededor de esta trayectoria, se puede escribir de dos maneras. Uno, qué tan rápido se recorre el ángulo, que es omega. Otro, a qué velocidad tangencial voy yo acá, ¿cierto? Sí. Tenemos como estas dos formas de verlo. Entre más lejos estoy yo, esta velocidad tangencial es más grande. ¿Cuál es la relación entre ellas? Esa velocidad tangencial es igual al radio por el omega. ¿De dónde sale eso? Tú lo puedes deducir, por ejemplo, si tú dices, bueno, ¿cuánto vale una longitud de arco? Acá, vamos a llamar S. Esa longitud de arco, por definición, uno la puede calcular, es el radio por el ángulo, donde el ángulo es esto. ¿Listo? Entonces, si yo derivo esta vaina respecto al tiempo, esta derivada pues me da la velocidad tangencial. Si el radio es constante, entonces solamente tengo que derivar al ángulo, entonces eso me daría el radio por d teta de t, si el radio es constante. Y esto es R por omega, que es esta misma. Ok, muchas gracias. Con gusto. Entonces, tenemos estas fuerzas, ¿cierto? mg y t, no tenemos nada más. Y como está rotando, obligatoriamente tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en dirección radial. ¿Listo? No hay otra opción. Nuestra dirección radial, pues, es esta dirección horizontal en este problema. Tenemos estos ejes. Y si quieren, hagámoslo como ustedes lo harían, que sería escoger así. ¿Sí o no? Ustedes escogerían casi siempre así los ejes. X hacia la... Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas en dirección vertical primero. Este ángulo también es 45 grados. Sumatoria de fuerzas en dirección vertical. ¿Qué nos va a dar? Tendríamos T por coseno de 45 menos mg. Y eso es igual a 0, porque queremos que las personas no estén subiendo y bajando, que ya está estabilizado. Entonces aquí tendríamos que T es igual a mg sobre coseno de 45. No vayan a pensar que ahora siempre T es eso, porque aquí salió T igual a mg sobre coseno, entonces aquí también, entonces siempre es así. No, cada problema, depende de su geometría, cada problema tendrá sus diferentes valores, ¿sí? No se pongan a pensar que lo que uno encuentra en un problema es para todos, en la solución. Lo único que es igual para todos son las leyes de Newton, eso es lo único. Bueno, y ahora hagamos la sumatoria en dirección radial. Entonces, en dirección radial, ¿qué fuerzas tenemos? Ayúdenme ustedes. ¿El peso tiene componente en dirección radial en este caso? No, profe. No, ¿cierto? Solamente esta componente de la tensión, que está aquí abajo también, tiene componente. Y entonces, con esos ejes que pusimos, serían menos, porque va para la izquierda, T por seno de 45, y no hay más. Y esto debe ser igual a M
por b al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Podemos hacer dos cosas. Como nos están pidiendo omega, pues reemplacemos de una vez esta relación que tenemos arriba. Reemplacémosla de una vez por r omega. Entonces tendríamos menos t por seno de 45 igual a m por r omega cuadrado, perdón, sobre r. Entonces al final obtendríamos menos t seno de 45 igual a m o r cuadrado omega cuadrado sobre r, se me da uno de estos con estos, y bueno, casi. Menos t seno de 45 igual a m r omega cuadrado. Es exactamente lo mismo, simplemente reemplacé v por r omega, porque me están pidiendo omega. Entonces tenemos estas dos expresiones. De nuevo, como mi incógnita es omega no t, es lo que me están preguntando, entonces voy a eliminar t. Entonces voy a reemplazar t aquí. Vamos a hacerlo aquí al otro lado. Aquí debajo. Entonces voy a reemplazar t. Ah, pero cometí un error. ¿Alguien sabe? Cometí un error en el signo de la aceleración centrípeta. Miren que yo la puse positiva, pero de verdad, la aceleración centrípeta para esta persona ¿Negativa por el eje que tomamos? es negativa por el eje, exacto, porque la aceleración centrípeta para esta persona, la aceleración centrípeta tiene que ir en esta dirección. Y para esta persona, la aceleración centrípeta tiene que ir en esta dirección, porque siempre apunta al centro. Entonces, para esos ejes que tomamos, aquí va un menos, aquí va un menos, aquí va un menos, y aquí va un menos. ¿Listo? Tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer el reemplazo. Entonces tendríamos, bueno, esos menos se van. Por eso fue que me di cuenta. Va a reemplazar la tensión con lo que tenemos aquí arriba. Entonces tendría mg sobre coseno de 45. No sé si te están dando cuenta que es el mismo problema de antes. Por seno de 45 igual a m r por omega cuadrado. Se me da la m con la m. Tendría g por tangente de 45. Esa tangente pues es seno sobre coseno. Igual a r por omega cuadrado. Y ahora sí lo voy a escribir a este lado. Omega cuadrado es igual g sobre r por tangente de 45. Entonces reemplacemos, sería 9.81 por tangente de 45 sobre r. ¿Qué radio pongo? Miren los datos del problema. No sé, tal vez por decir algo, el 1.5 metros. 1.5. Esa es la primera que estamos viendo, ¿cierto? Pero resulta que ese radio es el radio de esta partícula respecto al eje de rotación. Entonces, todo esto, chicos, todo esto es el radio. Este es uno de los grandes errores que se cometen, y tranquilo, Juan Manuel, que es normal. Es uno de los grandes errores que se comete en este tipo de problemas. Entonces, ¿el radio será que es 1.5? Eso implicaría que las personas estarían rotando a esta altura, ¿listo? A esta distancia. Entonces, ¿el radio cuánto creen que es? ¿Menos o más que 1.5? Más. Más. Profe, ¿no sería, digamos, hacer como la forma de un triángulo y con el ángulo que tenemos hallar el opuesto? Exactamente, muy bien. Sería este 1.5, pero hay que sumarle esta otra distancia, ¿sí o no? Con ese triángulo. Ese triángulo tiene una hipotenusa de 8, según nos están dando cuenta acá. Y estamos buscando el opuesto, entonces sería más 8 por seno de 45, porque es el opuesto, estamos buscando esta distancia de aquí abajo. Perdón, ¿el 8 de dónde salió? Ah, ya sé dónde salió, perdón. Sí, exacto, no te preocupes, es como es el mismo palito, entonces el de la izquierda es... Esto es muy importante que quede claro, entonces esa R es la distancia del centro hasta mi punto. ¿Queda claro entonces por qué vale así? ¿Alguna duda? Yo lo voy a ir calculando acá. Sería 8.5 por... Bueno, el seno de 45 creo que... El tangente creo que... Ah, no, eso es seno. Tangente de raíz de 2 sobre 2. A ver, 45 seno por 8.5 igual... Más 1.5 igual
7.51. Ese es nuestro radio. Metros. Entonces tenemos omega cuadrado igual a 9.81 por tangente de 45, que eso sí es 1, sobre 7.51. Entonces es 1. Profe, ¿no es 7,15? A mí me da 7.51. ¿Será que lo está haciendo mal 2 veces? Profe, es que creo que Profe, estás creo poniendo que pusiste 8.5. 8.5, sí. Ah, qué burro. Mi propia letra me engaña. Sí, tienen razón. Tienen toda la razón. Gracias. Muchas gracias por estar haciendo las cosas al mismo tiempo, porque con eso verificamos. 7.16. Aproximando bien, ¿cierto? Entonces esto nos daría 1. Y si le sacamos la raíz, entonces nos va a dar que omega es igual a 1.17 radianes sobre segundo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Eso es rápido o es lento? Un radian es más o menos, un radian son 180 grados. Entonces esto es un poco más de 180 grados por segundo, o sea que tiene que dar en cada segundo más de media vuelta. Para una cosa que tiene un radio de 7.16 metros, eso es bastante rápido. Y pues la idea es que la gente... Bueno, entonces esa será la respuesta a nuestro problema, muy parecido al anterior. Finalmente eso también es un péndulo cónico, simplemente tiene unos brazos más extendidos. Les voy a mostrar aquí precisamente cómo uno puede utilizar este tipo de rotaciones para que la gente lo evite en un parque de diversiones. Ustedes ya no están escuchando el sonido, ¿cierto? No, señor. Pero les explico, todas estas personas están parados obviamente sobre una plataforma y ahora lo que va a suceder es que esta plataforma va a empezar a girar. Como va a empezar a girar, ellos van a sentir que la plataforma los está haciendo girar con ella, entonces van a empezar a describir los círculos y luego ese piso que está abajo se va a mover, se va a quitar, se va a mover hacia abajo y ellos, pues vamos a ver qué les pasa, si se van con el círculo, con el piso, perdón, o si tiene que ir a cierta rapidez mínima, obviamente. Eso se puede. Ellos no están pegados a las paredes, ¿listo? Simplemente es la rotación lo que los mantiene ahí contra la pared. Como una fuerza ficticia de atracción. Y ya va a llegar un momento en que les van a quitar el piso. Miren, y las personas están levitando. Miren, pueden levantar un poco asustado. ¿Ustedes creen qué pasará si ellos desaceleran ahí? ¿Será que seguirán pegados hasta que se detenga? Salen volando, profe. Se caen, ¿sí o no? Si siguen aumentando la rapidez, pues ellos van a seguir ahí. Pero miren que empezaron a bajar la rapidez de rotación y empezaron a caer poco a poco. Algunos caen más rápido que otros, etcétera. ¿Nunca se han montado una... ¿Alguien ha estado en algún tipo de atracción como esa o no? Sí, sí, señor. Sí, profes. ¿Sí? Yo sí nunca. Entonces, ¿ustedes cómo harían para calcular esa rapidez mínima a la que debería rotar eso? Entonces, digamos que aquí tenemos, vamos a hacer rápidamente ese cálculo. Digamos que aquí tenemos nosotros, la persona la va a pintar a la izquierda, la persona va a estar acá en contacto con la pared. En este punto, bueno, con la cabeza también, pero no interesa mucho realmente cuántas cosas están en contacto, entre más mejor, más fricción. Y lo que vamos a sentir, ¿qué es? Entonces, esta persona, ¿qué fuerzas va a sentir? Ya estamos asumiendo que esto está rotando, ¿listo? A cierta velocidad angular. Y también necesitamos, pues, obviamente, el radio. Entonces, esta persona, ¿qué fuerza siente? Siente una normal, porque está en contacto con esa pared, y eso es importante que exista. Esa persona siente también un peso que va hacia abajo. ¿Y me hará falta algo? ¿Será que algo más hay ahí? ¿O con eso es suficiente? Si yo les pinto a ustedes esto, ¿será que es posible que esa persona se quede? Según yo, no. Falta una fuerza hacia arriba, ¿sí o no? ¿Qué fuerza será? Una fuerza de fricción estática. ¿Listo? Porque precisamente la persona no se está trasladando, pero la fuerza de fricción estática es la que lo está sosteniendo ahí. Entonces,
Si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas, entonces otra vez sumatoria de fuerzas en dirección radial. En dirección radial tendríamos solamente la normal, apunta hacia el centro del círculo y esto va a ser igual a la masa por v al cuadrado sobre r. No hay más. Y en dirección vertical sería igual a la fuerza de fricción que va hacia arriba menos mg. Y esto tiene que ser igual a 0. Porque queremos que no esté acelerado, que no se esté moviendo. Y es más, queremos que esté quieto. Entonces la aceleración es nula. Que la velocidad vertical sea nula es otra. Pero por ahora estamos asegurando que la aceleración es nula. Entonces, como está la fuerza de fricción y estamos viendo, digamos, el caso límite en que empezarían a deslizarse, entonces vamos a utilizar el valor máximo de la fuerza de fricción estática. Entonces sería μs por n menos mg igual 0. Pero la normal, como dijimos aquí arriba, es mv cuadrado sobre r. Entonces tendríamos μs por m v al cuadrado sobre r menos mg igual 0. ¿Ok? Entonces va a pasar esto a sumar. Tendríamos μs por m v cuadrado sobre r igual a mg, si me da la masa, con esta masa inercial y gravitacional. Miren lo que estamos obteniendo, una expresión supremamente sencilla. Esto nos está dando v al cuadrado, la rapidez tangencial a la que tiene que rotar eso, va a ser igual a g por r, vas a multiplicar esta r acá, y voy a dividir por μs, sobre μs. Miren que esto es muy interesante, no depende de la masa. Entonces no importa si es gordito, si es un niño, si es alguien grande, como ustedes vieron ahí, a todos les funciona por igual. Y eso es muy bueno porque no tenemos que discriminar por masa. Entonces nuestra rapidez va a ser la raíz de g por r sobre μs. O si quieren la velocidad angular, entonces esto es igual a r por omega. Entonces si la despejamos sería pasar el r a dividir y al final nos daría omega igual a la raíz de g sobre r por μs. Pero miren, analicemos esto. Esto nos está diciendo, si el radio es grande, usted tiene que hacerlo rotar más rápido. Entonces claramente un cilindro tan grande tiene que rotar bastante rápido para que se genere este efecto. Pero miren que esto depende de la fricción. Si yo tengo poquita fricción, la rapidez tiene que ser muy grande. Yo compenso con eso. Y si tengo mucha fricción, la rapidez tiene que ser más pequeña. Entonces ustedes como ingenieros, si fueran a diseñar esto, ustedes lo harían con una... Ustedes no saben la fricción entre la ropa de las personas y las paredes. Entonces uno tendría que hacer como varios experimentos, ¿cierto? Para ver cómo es la fricción entre esas superficies. Y digamos que a ustedes les salen diferentes fricciones. Les salen fricciones entre unas chaquetas deportivas y la pared le da como 0.1, muy bajita. Y le llegan hasta 0.8. Esto implica pues una velocidad grande y esto implica una velocidad pequeña. Ya cuando ustedes vayan a abrir su parque de diversiones, ¿cuál de esas dos velocidades utilizarían? ¿La más grande o la más pequeña? ¿Cuál les daría el factor de seguridad que ustedes estarían tranquilos con que no importa con qué entre la gente va a funcionar el efecto? ¿Cuál usarían? La grande. La grande, ¿cierto? Pues yo sé que la grande, si yo la hago rotar, la grande, pues eso también le va a funcionar a las otras. Van a estar cada vez más seguros. Pero me aseguro de que en el caso límite que encontré, el niño no se me resbale o la persona no se me resbale. Si en cambio yo utilizo la velocidad pequeña que para ahorrar combustible o lo que sea, pues se me van a resbalar un montón de gente. Entonces uno tiene que entrar en ese factor de seguridad y de hecho yo utilizaría una 1.5 veces esta para estar seguro que incluso esta persona va a estar completamente seguro, porque recuerden que este es el caso límite, este es el caso en el que podría empezar a deslizar. Y ya miren tan fácil que es hacer ese parque de diversiones. ¿Alguna pregunta, duda? O en este ejemplo de la vida real. ¿Alguno? Bueno, No, profe, espera. señor. Que, ok, en la parte morada, en donde está, pues, que no, que, pues, me perdí un momentico, el 0.1 y el 1.5, pues, que es la fuerza, el mu estático grande. ¿Eso con qué se relaciona? O sea, lo que están mirando es a qué velocidad rotarlo. Entonces démosle valores. Digamos que el radio de esto es 4 metros. Supongamos, ¿listo? Y lo que quieres ver es cuánto sería la velocidad más grande que necesitarías para μs. Y el μs más pequeño que me diste fue 0.1. Entonces veamos cuánto nos da esta rapidez. Entonces sería 9.8 por 4 sobre 0.1, ¿sí? Y esto nos va a la barrera. 9.8 por 4 sobre 0.1 raíz. Esto nos da 19.8.
Eso quiere decir que si tú haces rotar esa plataforma a una rapidez tangencial en ese punto de 19.8 metros por segundo, es bastante, ¿no? 19.8 metros por segundo, entonces la persona que tenga un coeficiente de fricción alrededor de 0.1 podría empezar a deslizar. Entonces yo te digo pues no tiene sentido ponerlo exactamente en el límite. La velocidad entonces de seguridad que uno pondría, ¿cuál sería? Un poco más grande, digamos, no sé, 22 metros por segundo. Con eso me aseguro que con certeza ni siquiera la persona con este coeficiente de fricción va a empezar. Esa es la idea. ¿Listo, Juan Manuel? Sí, profe, gracias. Un gusto. Eso también sucede, por ejemplo, en las curvas. Entonces, en las curvas, ustedes, digamos que esta curva no tiene peralte. Cuando va a girar un carro, ¿qué es lo que hace que el carro gire? Entonces, uno gira la llanta, listo, la llanta iba así, y después uno la giró, digamos, en esta dirección. Entonces, el carro, pues, está girando hacia allá. Pero pues, ¿por qué eso lo hace girar? ¿Por qué solamente cambiar la llanta? Nosotros ya hemos hablado que la fricción en las llantas es la que hace que las cosas, que las llantas no deslicen precisamente. Si no hubiera fricción, este carro que tenemos acá, si no hubiera fricción, este carro pues se saldría, ¿sí? Lateralmente la fricción lo está haciendo es mantenerse en la curva. Una parte de la fricción lo ayuda a avanzar hacia adelante y la otra parte de la fricción lo ayuda a mantenerse hacia acá. Entonces miren que la fricción en estos casos, la fricción es la fuerza centrípeta. Entonces la pregunta aquí, por ejemplo, es, ustedes les dan la masa del automóvil, ¿listo? Les dan la masa, les dicen que el radio de la curva es 35, listo, les dicen que el pavimento es seco y el caucho tiene este coeficiente de fricción, y les preguntan la rapidez máxima que puede tener ese automóvil. Eso es lo que hay que hacer. Aquí está un diagrama de fuerzas en este problema, mirando desde atrás al automóvil. Entonces el automóvil tiene una normal hacia arriba, un peso hacia abajo, y la fuerza de fricción estática hacia el centro del círculo. Entonces, ¿qué hace uno acá? De nuevo, sumatoria de fuerzas en dirección vertical. Eso nos va a dar n menos mg, y eso pues es 0, porque no está acelerado en dirección vertical, entonces tenemos que la normal es igual a mg, y sumatoria de fuerzas en dirección radial. Pues como ustedes siempre escogerían, a ustedes les gusta el x positivo hacia adelante, entonces tendrían menos fuerza de fricción, porque va para el otro lado, igual a menos m por b al cuadrado sobre r, porque la aceleración centrípeta también va apuntando en la dirección contraria al x positivo. Como estamos en el caso límite, la fuerza de fricción es μs por n, y n sabemos que es mg, lo que tenemos aquí en la dirección vertical. Básicamente tenemos μs por mg igual a m por v al cuadrado sobre r. Se me da la masa con la masa, y paso a multiplicar esta r, tendría v al cuadrado es igual a r por μs por g, y finalmente v me va a dar g por r por μs. Esta es la rapidez más grande posible que yo puedo tener para una curva de radio r y un coeficiente de fricción μs. Si yo voy a una rapidez más grande que esta, me voy a salir de la curva. ¿Listo? ¿Ustedes qué creen que pasará cuando llueve? O si, digamos, pasó un carro y botó aceite en la pista, ¿qué le pasará al μs? ¿Disminuye? Disminuye. Entonces la velocidad máxima que yo puedo tener también es más pequeña. Por eso cuando llueve, cuando la pista está sucia, o cuando el radio es más pequeño, en todos esos casos yo debería bajar mi velocidad, porque mi velocidad máxima es más pequeña. Y eso es lo que uno debe hacer siempre. O si no, la fricción no me va a servir. Si tengo hielo en la pista, pues peor aún, el nivel es muy bajo. ¿Listo? Entonces, digamos que a veces ahí uno se pregunta, no sé si ustedes vieron hace un tiempo, pues que las velocidades de la carretera cambiaron de 80 kilómetros por hora en algunos casos y las pasaron a 100 en carretera. Pero uno se pregunta, ¿será que son líneas rectas? Si son líneas rectas, perfecto, pero si tienen curvas, yo no creo que hayan reconstruido las curvas para aumentar el radio para que esto pudiera aumentar. Y los carros siguen siendo los mismos, y no creo que hayan cambiado el pavimento para tratar de aumentar el MOS. O sea, ¿tiene sentido que uno cambie el límite de velocidad por ley? ¿O no deberíamos como diseñarlo realmente viendo qué implica eso en la realidad? ¿Ustedes qué harían? Ustedes como ingeniero, ¿creen que simplemente porque la ley lo dice, tiene soporte en la realidad?
No, profe. No, por eso es que necesitamos que ustedes, ingenieros, sean los que vayan a diseñar los proyectos de ley, que vayan al Congreso, que cambien esta vaina. Porque es que por ley uno no, mejor dicho, lo que dice la ley no necesariamente es lo que es. Antes había cosas que eran aceptadas legalmente y ahora no lo son, ¿sí? O prohibidas anteriormente. Aceptadas, por ejemplo, la esclavitud, era legal y ahora no lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta precisamente los conceptos técnicos, faltan los ingenieros honestos que estén ahí diciendo, venga, pero usted no lo puede simplemente cambiar, a menos que haya hecho unos datos estadísticos, haya medido, y haga unos experimentos y demuestre que en 100 también es seguro. Y es más, ni siquiera puede ser seguro en 100. Si yo subo la velocidad a 100 en una curva es porque es seguro hasta 110 o hasta 120. Tengo siempre que tener un margen porque siempre hay gente loca que maneja más rápido. Hay que castigarlos, pero hay que pensar en eso. O si se ensucia la vía, entonces el 100 ya no me sirve. Necesito que incluso sucia me sirva. Todo eso es importante tenerlo en cuenta en la realidad. Bien, vamos a saltar aquí. Esto es lo mismo que hemos hecho antes, Profe, pero ya vamos a ¿podría volver. hacer un momento, por favor? Ya, profe, gracias. Listo. Entonces voy a mostrarles. ¿Alguien ha visto carreteras que les hacen esto? Que las levantan. Los óvalos, por ejemplo, de NASCAR, no sé. ¿Sí es cierto? ¿Ustedes qué creen? Que si yo llego y le pongo peralte a una carretera, ¿será que es más seguro dar la vuelta ahí rápido o menos seguro? Ustedes como ingenieros, ¿qué piensan? Es menos seguro. Es menos seguro si está plana, ¿cierto? Aquí si está con peralte. ¿Y por qué será más seguro si tiene peralte? Entonces, miren, aquí en este problema nos están diciendo, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a suponer que eso no tiene ni siquiera fricción. Obviamente, si yo tengo fricción, aquí va a haber una fuerza extra que iría en esta dirección, porque el carro se tiende a ir hacia arriba, entonces aparecerá una fuerza de fricción. Y miren que en este caso, si hubiera fricción, yo tenía dos fuerzas, dos componentes que van en dirección radial. Primero esta componente de la fricción, que iría radial, y también esta componente de la normal. Ambas van en dirección radial, ambas me están ayudando. Entonces probablemente sea más seguro tener fricción y tener peralte. Y aquí, como buen ingeniero, lo que se está diciendo es, imagínese que ni siquiera hay fricción, está completamente mojada la pista, esto es hielo. ¿Listo? Entonces, dígame usted cuál sería el ángulo que debería tener este peralte en esta curva para que yo pueda girar a una rapidez de 13.4 metros por segundo, o sea, 30 millas por hora, que eso es, una milla es como 1.6, entonces 6 por 3, 18, y 30, como casi 60 kilómetros por hora, un poco menos que eso, pero alrededor de 50, ¿no? Kilómetros por hora. Entonces, imaginándose que esto se llenó de hielo y no hay fricción, ¿a qué ángulo yo debo girar? La respuesta está aquí abajo. ¿Sí? Tangente θ igual a b cuadrado sobre rg. ¿Cómo lo sacamos? Como lo de siempre. Sumatoria de fuerza en dirección vertical, sumatoria de fuerza en dirección horizontal, y ahí despejamos esto. Dirección radial. La sumatoria de fuerzas verticales sería igual. La componente de la normal en esta dirección, que sería n por coseno de θ, menos mg. Entonces, otra vez, bueno, esto es igual a 0. Entonces, otra vez mi normal me dio mg sobre coseno de θ. No siempre es así. En este problema dio en los anteriores también, pero no siempre es así. Y ahora sumatoria de fuerzas en dirección radial. Si ustedes escogen otra vez positivo así, x positivo en esta dirección, entonces esta componente de la normal es negativa, entonces sería menos n por seno de θ, porque es la opuesta. Entonces mi ángulo, esta es la componente, es opuesta, pues va con seno, y le pongo el menos porque va en dirección contraria al eje x positivo que yo escogí. Y esto, como no hay más, no hay fricción, eso tiene que ser igual a menos m por b al cuadrado sobre r. ¿Por qué le puse el menos? Porque la aceleración centrípeta siempre apunta en la dirección del círculo, del centro del círculo, y por lo tanto en dirección negativa a la que escogimos. Simplemente es por eso. Se me va, se me va esto con esto, y otra vez volvemos a hacer lo mismo de siempre. Esto ya es la misma cosa. Reemplazamos la normal porque no nos interesa. Entonces vamos a tener mg sobre coseno de θ por seno de θ igual a m por b al cuadrado sobre r. Tin, se va. Esto es g por tangente de θ. ¿Qué es lo que nos piden?
el ángulo, ¿no? G por tangente de teta es igual a B al cuadrado sobre R, y por lo tanto tangente de teta va a ser B cuadrado sobre RG. Este es el ángulo que debo tener en el peralte dependiendo de la velocidad y el radio. Si el radio es grande, el ángulo es más pequeño, la curva es más abierta. Si el radio es pequeño, si la curva es cerrada, el ángulo tiene que ser más grande, tengo que inclinar más mi peralte, ¿sí? Eso es exagerado, pero tengo que hacerlo. Si la velocidad a la que quiero que gire máxima es más pequeña, pues el ángulo es más pequeño, pero si es más grande, tiene que ser más grande. Esta sería, digamos, la factor de seguridad más grande posible, porque si yo además le meto fricción, pues obviamente va a funcionar. ¿Listos? Y finalmente, el último ejemplo. No sé si ustedes han visto estas personas que hacen estos shows que se lanzan en bicicleta y tienen que girar. Es lo mismo que las motos, por ejemplo, que hemos visto anteriormente. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la velocidad mínima que debe tener esta persona cuando vaya aquí arriba para que no se caiga? ¿Sí? Esa velocidad mínima. Entonces, ¿cómo hace eso uno? Bueno, otra vez diagrama de fuerzas. Entonces tenemos la normal, tenemos el peso, todos van para abajo en ese punto, y pues él tiene una velocidad tangencial. Miren que aquí no hay más fuerza, sino solo estas dos. Entonces, si yo las sumo, y si yo escojo Y positivo hacia arriba, entonces tendría menos N, menos mg, pero no lo puedo igualar a cero. Como él está girando, y esto va en dirección radial, esto lo tengo que igualar a la masa por la aceleración radial, que sería menos m, pues b al cuadrado sobre r. Esta es mi condición en ese punto. Si yo quiero ver el punto límite, la velocidad mínima en la que él se cae, ¿qué significa que se caiga? En esta ecuación, ¿ustedes cómo meterían se cayó? ¿Cuál de esos términos que están en esa expresión dejan de existir si la persona se cayó? O sea, se despegó de la pista. Velocidad. No, él sigue, él se va a La caer, pero normal, va a seguir moviéndose con velocidad, simplemente cayéndose, va a caer como en una curva, eso sí. ¿La qué? la normal, ¿no? Si se cae, pierde contacto, y esto implica que la normal vale 0. Entonces tendríamos, en ese caso, límite, es en ese puntico, chao, 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 y entonces B al cuadrado es igual a G por R, y por lo tanto la rapidez mínima a la que él tiene que ir es esta. G por R. Entonces aquí, por ejemplo, la calcularon, ahí dieron un radio de 2.7 metros, G es esto, y dio 5.1 metros. Después, cuando veamos energía, entonces ustedes van a entender por qué entonces esto tiene cierta altura. Eso no puede tener cualquier altura. Tiene que tener cierta altura de tal manera que este se acelere y llegue con cierta velocidad acá, de tal manera que en este punto tenga al menos esto más un poquito, para que no pierda contacto y siga girando y se salve. Si tiene 5.0 metros sobre segundo, la persona llega acá, pierde contacto y va a caer y se va a pegar. ¿Listo? Entonces, en resumen, chicos, siempre que las cosas estén rotando, tiene que haber una fuerza centrípeta. Y para describir ese movimiento, ustedes lo que hacen es sumatoria en dirección del eje radial y sumatoria en dirección de otro eje si lo necesitan. Y de ahí obtienen todos sus condiciones, sus dimensiones, etc. ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, en este momento quisiera que hiciéramos una pausa. Tenemos que hacer una pausa y hacer un ejercicio. ¿Prefieren hacer el ejercicio ya mismo y luego la pausa o prefieren hacer la pausa y luego el ejercicio? Entonces, primero, levanten la mano. ¿Quién quiere hacer primero la pausa? Levanten la mano. A ver, van 5, 6, 9, 10, 11, 13. Todavía ya se pasó de la mitad. Perfecto, listo. Entonces hacemos la pausa ya mismo y volvemos con un ejercicio. Entonces, 3 minuticos de descanso. Vamos a la 1:03, según mi reloj. Profe, Dime, ¿podría subir el PDF, por favor? ¿ahí? A Teams me refería. No entiendo. ¿Al qué? Ah, ¿este PDF? Sí, señor. Ah, sí, ya se los envío. Pues se los envío al final de la clase, pero ¿lo quieres ya? ¿Esta parte que hemos hecho hasta ahora?
Sí, profe, por favor. Listo, chicos. Vamos a volver. Espero que hayan descansado. Que hayan dado su dosis de... Bueno, entonces miren. Lo que tienen que hacer... Aquí estamos, profe. Listo. Lo que tienen que hacer es, en este mismo problema, hacer exactamente lo mismo, pero No incluir estás compartiendo, fricción. profe. No estás Ah. compartiendo, profe. Gracias. Entonces tiene que en este mismo problema hacer exactamente lo mismo, calcular cuánto es el ángulo, con esos valores que nos están dando acá, exactamente iguales, pero vamos a incluir fricción. ¿Listo? Entonces va a haber una fricción que va en esta dirección. Recuerden que como no queremos, el carro se está moviendo, pero no queremos es que se deslice hacia arriba o hacia abajo. Entonces como el problema sería, vamos a calcular, si va muy rápido, él tendería a moverse hacia arriba, entonces la fricción va en esta dirección. Hay otro problema, es que si va muy lento, él tendería a irse hacia abajo, la fricción iría para el otro lado. Pero estamos en el primero, va muy rápido, entonces tendería a irse hacia arriba, y por eso la fricción va en esta dirección. Entonces tenemos una fricción estática, y el coeficiente de fricción es igual a 0.45. Entonces, de nuevo es que ustedes hagan el mismo cálculo, exactamente lo mismo, y entonces, ¿cuánto es el ángulo que necesitamos para estos datos que están acá? Esta es la rapidez, tenemos el radio acá, ¿listo? Hacerse exactamente lo mismo y me tienen que decir cuánto es el ángulo ahora. Y para eso, tienen 5 minutos, pueden hablar entre ustedes como quieran. Ya les paso ahorita el enlace de la encuesta. Profe, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Ah, Chicos, aunque digamos que despejar el ángulo usando Wolfram Alpha es fácil, pues si lo quieren hacer directamente creo que va a ser problemático, entonces cambiemos la pregunta. La pregunta va a cambiar, no les cambia nada más de las ecuaciones ni nada de eso. Es si el ángulo, digamos, del peralte es 20 grados, ¿cuál sería la velocidad máxima? ¿Listo? La velocidad a la que tendría que andar como máximo. Es mucho más sencilla así. ¿Entendido? ¿Confirmada la transmisión? Sí, profe. Listo, ahí les envié la encuesta. Tienen un minuto para responderla. $15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voy a descargar el Excel en este momento. Listo, descargado. ¿Quieren que lo expliquemos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Yo cuando me di cuenta de la ecuación que les iba a salir era trascendente, pero pues eso se resuelve fácil en matemática, pero pues les cambié el problema para facilitarlo. Hacemos la sumatoria de fuerzas en direcciones verticales y horizontales, pero ahora hay que tener en cuenta pues que la fricción va a tener una componente que va vertical y otra componente pues que va en dirección radial, ¿cierto? Y este es el ángulo θ, con la geometría lo podemos deducir. Entonces cuando hacemos sumatoria de fuerzas en dirección vertical, nos cambia a que ahora tenemos n coseno de θ menos el peso menos esa componente de la fricción por seno de θ, porque es el opuesto, esto da 0. Recordemos que estamos en el caso límite, esto es μs por n, entonces esto se puede reescribir como n coseno de θ menos mg menos μs por n por seno de θ igual 0. ¿Listo? Y si yo factorizo, digamos, la normal, tendría normal por coseno de θ menos μs por seno de θ menos mg igual 0. Entonces eso es lo que sale de la dirección vertical. Y en la dirección horizontal, entonces ahora tenemos dos componentes. En la dirección radial, la normal x y la fuerza de fricción. Entonces ahí tendríamos menos la fuerza de fricción por coseno de θ menos n por seno de θ igual a menos m por b al cuadrado sobre r. Ese menos simplemente es porque va para la izquierda. Se va en todo lado, ¿sí? Nos da más, en todo lado. Y de aquí podemos reemplazar otra vez la fricción como su valor máximo, porque estamos en el caso límite. Y también podemos factorizarla. S coseno de θ más seno de θ igual a m b cuadrado sobre r. Cuando vi estas dos ecuaciones,
después que vi que despejar el teta no era fácil hacerlo analíticamente, pero de nuevo, como les digo, uno mete estos valores en GeoGebra o Wolfram Alpha y ya lo resuelve. Pero entonces se los cambié para despejar simplemente la velocidad. Entonces simplemente habrá que reemplazar los valores de R, del teta, de mu s y eliminar n. N no nos interesa. Entonces de aquí sacamos n, por ejemplo, porque tenemos todos los otros valores, todo esto lo tenemos. Y lo metemos acá y pues ya podemos sacar cuánto es nuestra velocidad. ¿Y cuánto era la respuesta? ¿Cuánto les dio? O más bien yo les digo, la respuesta correcta era 18.95 metros por segundo. ¿Preguntas? Espera un momento, profe. Yo les paso un PDF. Profe, entonces, el... Ah, no, espera, olvídalo ya me respondí solo. ¿Sí? Sí, ya. Gracias, profe. Listo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver otra fuerza. Yo creo que ya hicimos bastantes ejercicios del movimiento circular. Vamos a mirar otra fuerza que son las fuerzas resistivas. Estas son también fuerzas de fricción, pero es que no es como una fricción de dos sólidos uno contra el otro, sino que estamos hablando, por ejemplo, de el agua o el aire a altas velocidades y cosas de ese estilo. ¿Bien? Cuando uno se mueve a bajas velocidades, cuando uno camina o algo así, pues el viento no le importa, pero si uno llena a velocidades más altas, el viento va a ser muy importante y por eso es que uno tiene que tomar ciertas posiciones aerodinámicas, le llamamos, para poder minimizar esa fricción. Por ejemplo, un ciclista necesita que haya harta fricción aquí con el suelo, pues para que no deslicen sus llantas, pero necesita que la fricción con el aire sea muy baja. Entonces, por eso tienen esos cascos, esa ropa, las bicicletas también se hacen livianas, pero también aerodinámicas, con tal de disminuir esa fuerza de resistencia, de arrastre, le llamamos. Entonces, no es exactamente una fuerza de fricción como la hemos conocido, a veces se le llama fuerza de fricción, porque finalmente está retrasando, pero para que las podamos diferenciar de las fuerzas de fricción, la vamos a llamar fuerzas de arrastre. Estos son modelos empíricos y uno tiene que tener cuidado de simplemente si la velocidad es baja o es alta. Entonces, cuando las velocidades son bajas, como por ejemplo que ustedes sueltan una piedrita en el agua, como en este caso, se modela ese arrastre de esta manera. Se modela así. La resistencia, la fuerza de resistividad o la fuerza de arrastre simplemente se opone a la velocidad, pues porque está siempre opuesta al movimiento, y es proporcional a la velocidad a la 1 y va con un factor de proporcionalidad que depende de ese arrastre. Por ejemplo, si yo me meto en el agua, ese B es más pequeño que si yo me meto en miel. Como la miel es viscosa, y sería horrible, pero es un ejemplo, entonces para mí es mucho más difícil moverme en un medio tan viscoso que moverme en el agua. Y la del agua es más grande que la del aire. Es mucho más fácil para mí mover mis brazos y mi cuerpo en el aire que en el agua. Entonces tiene que ver con la densidad, con la temperatura y con muchas cosas. Pero la idea es que el hecho de meter esta fuerza implica que cuando ustedes hagan sumatoria de fuerzas, por ejemplo, una partícula que cae, esa sumatoria de fuerzas entonces ahora pues les da a ustedes esta expresión. Tenemos el peso porque está cayendo, pero hay una fuerza de arrastre que va hacia arriba. Si la pelota va cayendo, pues su velocidad va hacia abajo, entonces la fuerza de arrastre va hacia arriba, que es este nuevo término que tenemos acá. Y esa sumatoria de todas esas fuerzas pues nos da masa por aceleración. Entonces resulta que cuando uno estudia las soluciones de esta expresión, resulta que las cosas que caen hacia estas velocidades llegan con una velocidad límite. Cuando uno tiene aceleraciones, recuerden que uno tiene como que la velocidad va aumentando, ¿sí? En caída libre la velocidad va aumentando con una pendiente recta, pero en estos casos ahora la velocidad no aumenta infinitamente, sino que se estabiliza en un valor límite. Uno puede calcular ese valor límite simplemente igualando esto a cero, porque si se estabilizó la velocidad, pues la aceleración vale cero. Y esa velocidad terminal, esa velocidad límite, pues va a ser mg sobre b. Entonces, de nuevo, si b es grande, si estoy en miel, pues esta velocidad límite va a ser pequeña. Pero si b es pequeño, si estoy en el aire, esta velocidad límite va a ser grande. Todas las cosas que uno suelte en un medio viscoso, en un medio que tenga arrastre, como el aire, como el agua, van a llegar a una velocidad límite. Y esa velocidad límite va a cambiar y va a depender del cuerpo y de la forma también. ¿Listo? Entonces, primer concepto importante, cuando la velocidad no es muy alta,
La fuerza de resistencia se opone a la velocidad con una constante, va a la 1, es lineal. Y eso implica que hay una velocidad límite para todas las cosas que están cayendo. No nos vamos a meter en la solución, pero eso es lo que más importa en este caso. Y depende del área efectiva y de la forma de las cosas. Si yo lanzo, por ejemplo, si yo me lanzo en el aire, bueno, ahorita vamos a ver ese ejemplo, pero si lanzo, por ejemplo, una partícula que es muy pequeña con una partícula que es muy grande, pues ahí esa forma va a importar, aunque tengan la misma masa, la forma va a importar, esa forma va a afectar este factor de D. Por eso, digamos, si uno va a mover no sé, un bote en el agua con un remo, pues la idea es que el remo sea, pues un palo donde yo lo cojo, pero que el remo como tal sea grande, ¿cierto? Eso es lo que yo espero. Porque si a mí me dan un remo que es así delgadito, un palo, pues eso obviamente no me va a ayudar mucho porque pues precisamente la fuerza de arrastre va a ser muy baja porque el área efectiva es muy baja. Entonces hay veces en las que yo necesito que mi área efectiva sea grande para que esa fuerza resistiva sea grande y con eso yo pueda impulsar mi barco, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces cuando uno resuelve esto, le dan unas ecuaciones que son exponenciales, pero lo que más me interesa acá es que les quede claro que llegamos a una velocidad terminal. Esa es la parte más importante. Entonces si uno suelta, por ejemplo, el agua, las gotas de agua, las gotas de granizo, cuando salen de la nube no sé qué se empiezan a acelerar, pero al final llegan a una velocidad límite, dependiendo de la densidad del aire, de la gota, etcétera, etcétera, de la masa de la gota. Si uno suelta una piedra, también va a llegar a una velocidad límite. Si un meteorito entra a la atmósfera, va a llegar a una velocidad límite. Y esa fricción con el aire es tan importante que se incendian los meteoritos y se explotan. La mayoría de los meteoritos que se llaman estrellas fugaces se explotan en el aire, se terminan quemando y no llegan hasta la superficie, que será gravísimo porque eso pues sería como una bomba. Entonces esto es lo más importante. Velocidades bajas, tenemos una fuerza resistiva que se opone a la velocidad a la 1 y tenemos una velocidad terminal, que es básicamente el peso sobre ese coeficiente de arrastre. Y ese coeficiente de arrastre pues va a depender de la forma, de la densidad relativa entre los cuerpos, también de la temperatura, es muchas cosas, de la viscosidad, pero pues en este modelo tan sencillo lo vamos a dejar simplemente como el coeficiente. El primer concepto importante es ese. Cuando se mueve en un medio viscoso algún cuerpo a velocidades no muy altas, entonces se produce una fuerza resistiva, una fuerza de arrastre sobre él que se opone a la velocidad y produce una velocidad terminal. Simplemente el cuerpo no se va a seguir acelerando para siempre. ¿Ok? Entonces esta es la diferencia. Estas son las diferencias. Miren, si yo tengo, por ejemplo, la caída libre ignora el aire, pero cuando uno le pone aire, entonces en la caída libre la aceleración es esta, siempre es constante, en la caída libre está la magnitud de la aceleración, siempre es lo mismo, pero cuando yo estoy con fricción, entonces uno siente que la aceleración neta va a ser cada vez más pequeña, porque si la velocidad se está estabilizando, la pendiente empieza grande y luego se vuelve chiquita. Entonces la aceleración neta tiende a cero. Por ejemplo, la velocidad. Si yo no tengo resistencia al fluido, la velocidad aumentaría infinitamente, ¿cierto? Pero cuando tengo resistencia al fluido, que es más real, entonces se me estabiliza y llega a un valor límite, que ya sabemos que se puede calcular simplemente como mg sobre v. ¿Listo? Y la posición también, cuando no tenemos resistencia, pues aumenta muy rápido, pero cuando tenemos resistencia con el aire, pues aumenta mucho más lento. Ya no es parabólica, ya no es movimiento uniformemente acelerado. Y lo mismo pasa cuando lanzamos cuerpos. Cuando lanzamos cuerpos sin resistencia del aire, tenemos esas parábolas bonitas, el movimiento uniformemente acelerado, no sé qué, no sé qué. Pero cuando hay resistencia del aire, la aceleración ya no es uniforme y el cuerpo con la misma rapidez inicial y el mismo ángulo inicial llega mucho más bajito, pues obviamente tiene fricción con el aire. ¿Está bien? Entonces les voy a mostrar aquí una animación de este fenómeno precisamente que ustedes también pueden editar y pueden jugar con ello. Preciso borré el del link de acá. Bueno, a ver si puedo entrar rápido a Trinket y les muestro. Me toca actualizar, pero no me está cargando nada. No, no sé, algo pasó. Algo se me borró. No sé qué sucedió, me toca volverlo a hacer. Entonces se los quedo viendo. Pero era para mostrarles precisamente esta animación. Entonces, pues, evidentemente, si uno le pone que el coeficiente de arrastre, el B, es nulo, ¿sí? Si no hay arrastre, pues le da la parábola bonita. Esto produce la parábola bonita. Pero si yo empiezo a aumentar el B mayor que 0,
entonces cada vez me da cosas que llegan mucho más bajito. Y pues ya en un movimiento de proyectiles uno tiene que tener en cuenta que haya arrastre con el aire. ¿Listo? Es como la clave. Luego les mando la animación actualizada porque parece que se borró incluso la animación, pero es muy raro. Yo ayer dejé todo eso listo. Bueno, ahora, cuando la velocidad es más alta, se ha encontrado que el modelo que mejor describe eso no es que sea proporcional a la velocidad, a la 1, sino que va con la velocidad al cuadrado. ¿Sí? No es lineal, va con la velocidad al cuadrado. Entonces nuestra fuerza resistiva va con la velocidad al cuadrado. También se opone, ¿sí? También se opone. También podemos calcular una velocidad terminal que ahora tiene una raíz cuadrada, pues porque la velocidad está al cuadrado. O sea, sucede lo mismo, pero sí, se comporta diferente simplemente. Y aquí pues aparece el área, aparece la densidad, ¿sí? Todo esto lo hemos llamado como B anteriormente. Aparece el área, la densidad y otra constante. Entonces, ustedes cuando han visto a los paracaidistas que se lanzan, ellos se hacen a veces en esta posición. ¿Qué diferencia habrá? O sea, ¿será que es importante hacerse en esta posición o, disculpen el dibujo, hacerse en esta posición? ¿Será que es lo mismo? ¿Ustedes qué creen cuál podría ser la diferencia? ¿El mismo paracaidista, así de cabeza o así como están ellos en el dibujo? ¿Será que se mueven a la misma velocidad a través del aire? Que cuando cambian de como pose, Sí. no, Por cuando, ejemplo, pues, cuando abren las manos van más lentos. van más lentos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el área es más grande y como el área es más grande, entonces la fuerza de resistencia es más grande, entonces van más lento. Van rapidísimo entre los dos, pero igual van más lento que cuando están en esta posición de clavado, ¿cierto? También por eso cuando uno se tira a una piscina y cae así como ellos, de panza, pues la resistencia es más alta porque el área es más grande y se pega uno más duro y se quema que cuando cae en forma de clavado. ¿Está bien? Entonces, cuando las cosas van rápido, la velocidad de resistencia va al cuadrado. Cuando van más lento, va a la 1 en la velocidad. Aquí hay algunas velocidades terminales para que ustedes se hagan una idea. Miren, por ejemplo, un paracaidista que tiene esta masa y tiene esta área de sección transversal, más o menos 0.7 metros, tiene esta rapidez terminal, igual es altísima. Por eso uno tiene que utilizar paracaídas. Con el paracaídas abierto, uno aumenta el área. Y si yo aumento el área, disminuye mi velocidad y por eso me salvo. Yo no me salvo por caer en el agua, me salvo es por aumentar el área efectiva con mi paracaídas. Por ejemplo, un granizo que tiene esta masa chiquitita, tiene esa sección transversal chiquitita, puede caer a 14 metros por segundo. Un granizo pega durísimo, por eso también daña los carros. Cuando uno pues está, digamos, en la calle y cae en granizo, sí depende de la masa del granizo. Una gota de lluvia, miren que unas gotas de lluvia pueden caer a 9 metros por segundo. Una matera, dependiendo de la altura del edificio, puede caer muy, muy rápido y con toda esa masa, pues va a ser muy peligroso que le caiga uno en la cabeza. ¿Está bien? Entonces, cuando me muevo lento, en fluido, en un aire, en el agua, mi velocidad, la fuerza de resistencia que debo sumar es del orden de menos B por B a la 1. Pero cuando voy muy rápido, es del orden de menos, bueno, un medio D por ρ por el área por B al cuadrado. Vean la diferencia. Aquí va al cuadrado y aquí va a la 1. O sea que entre más rápido me muevo, más resistencia obtengo. Y eso incluso se utilizó una vez en DC Comics o yo no bueno, no sé, ustedes me pueden corregir si Flash es de Marvel o es de DC Comics. El que sea. Él puede golpear muy duro a otros enemigos, simplemente como corre tan rápido, entonces él tiene una resistencia supremamente grande y entonces acumula más aire delante de él que detrás de él y eso genera una onda de choque, entonces puede golpear enemigos utilizando ese aire que se acumula delante de él. Pero yo no sé si es de DC Comics o de Marvel, pero bueno, ahí salió. Bueno, listo. Eso era lo que les quería mostrar de estas fuerzas resistivas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo se sabe cuál de las dos fórmulas debemos usar? A ti te dicen, normalmente te dicen, estamos en velocidades altas o en velocidades. Entonces ahí ya, Velocidad. ¿velocidades qué? Pues ahí es grande, pero entonces mi pregunta es, ¿en el ejercicio no se especifican?
Sí. Normalmente en la situación te especifican. Si te hablan de un paracaidista, pues ya sabes que tienes que hacer velocidades grandes. Pero si no te muestran la figura o no te dicen qué cuerpo es, normalmente te dicen en qué rango estás. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Si por ejemplo te dan el área, es probable que sea con velocidades grandes, porque pues el área está explícita en estas expresiones, en cambio acá en la otra no. ¿Listo? También es otra forma. Gracias, profe. Listo. Y otra fuerza importante es la ley de gravitación. Ustedes aquí, pues, digamos que la gravitación es la fuerza como más débil de todas las fuerzas fundamentales, pero es la que domina la formación y la distribución de la masa en el universo a grandes escalas. Entonces, esto, por ejemplo, son las fotos de galaxias. Eso que tenemos acá es un satélite que está girando alrededor de la Tierra y uno puede calcular las órbitas y calcular, digamos, a qué velocidad deberíamos ponerlo a rotar si queremos que sea geoestacionario, o sea, que siempre se mantenga a la misma altura respecto a la Tierra, mirando el mismo punto, o si queremos que rote más rápido que la Tierra para que haga un mapeo sobre toda la Tierra y cosas de ese estilo. Podemos calcular todo eso utilizando precisamente la ley de gravitación de Newton. Bien, entonces uno puede calcular con esto la excentricidad de esas órbitas y uno también puede saber si algunos cuerpos que se detectan en el sistema solar son del sistema solar o vienen de afuera del sistema solar. No sé si ustedes escucharon hace unos meses o años sobre un objeto que se llamó Oumuamua y que decían que venía por fuera del sistema solar. ¿Alguien recuerda esa noticia o no la vieron nunca? No, profe, ni idea. Entonces, yo siempre me pregunté, ¿cómo sabían que era de fuera del sistema solar? Nosotros tenemos un cinturón de asteroides, por ejemplo, y hay otro cinturón de objetos también que están más allá de la órbita de Plutón. Y de hecho parece que hay un planeta noveno, que hay evidencia que hay un planeta, digamos, que es como 6 veces la masa de la Tierra, por allá súper lejos, que no hemos podido verlo, pero hay evidencia de parecer de que sí existe. Y digamos que en algún momento siempre existe la posibilidad de que algunos de esos satélites pues entren en órbita o como los cometas, que son unas órbitas súper excéntricas, pero vuelven después de mucho tiempo, pasan alrededor del Sol y se van. Entonces, ¿cómo saber que ese cuerpo, ese Oumuamua que pasó por ahí, viene de por fuera y no es simplemente una cosa que tiene una órbita súper excéntrica respecto al Sol y entonces dura mucho tiempo por fuera de nuestra vista y de repente lo vemos? Pero entonces resulta que es que con la ley de gravitación de Newton uno puede ver si las órbitas son cerradas, son círculos, son elipses, son parábolas abiertas o son hipérbolas. Y eso se mide con algo llamado la excentricidad. Y entonces resulta que si uno tiene una hipérbola, la excentricidad es mayor que cierto valor, que no recuerdo en este momento. Y si es una hipérbola, nunca estuvo atrapado en el sistema solar, es un objeto que viene fuera del sistema solar. Entonces uno mide simplemente la excentricidad de esa trayectoria y ya sabe que viene de fuera del sistema solar. ¿Sí? Eso es muchas de las tantas cosas que se pueden hacer con la ley de gravitación. La ley de gravitación básicamente es la ley que calcula la fuerza gravitacional y es esto que ustedes ven acá. De abajo se escribe como un vector, simplemente es una fuerza que siempre es atractiva, es igual al producto de las masas por una constante que no es g minúscula, es una constante de gravitación universal de Newton, y va dividido entre el radio, la distancia entre los cuerpos al cuadrado. Resulta que esta es la misma ley que ustedes sienten en este momento. Entonces, digamos que si la masa de ustedes es la masa 2, vamos a decir que ustedes son la masa 2, esta fuerza yo la puedo escribir como g por m1 sobre la distancia que nos separa al cuadrado con el centro de la Tierra por mi masa. Y resulta que como mi altura es muy pequeña comparada con el radio de la Tierra, pues digamos que esta R sería como el radio de la Tierra más mi altura sobre 2, digamos, como más o menos en el ombligo. Pero es que como el radio de la Tierra es del orden de 3.000 kilómetros y mi altura es muy bajita comparado con el radio de la Tierra, entonces esto básicamente es el radio de la Tierra, ¿sí? Entonces, yo esta fuerza la puedo reescribir como G por M1 sobre el radio de la Tierra aproximadamente, con una muy buena aproximación por M2, y a esta cosa que ustedes tienen acá la llamamos G minúscula. Entonces uno dice G por M2. Y por eso decimos que el peso es G por M2, es G por M o MG. Pero esta G minúscula
Está guardando toda la información de la masa de la Tierra, del radio de la Tierra y de la constante de gravitación universal. Entonces, por esa razón también es que cuando ustedes utilizan el peso igual a mg, están asumiendo que su altura no es muy grande comparado con el radio de la Tierra, pero si se van a una montaña, si van a lanzar una nave espacial, evidentemente su altura va a ser comparable con el radio de la Tierra y esta aproximación ya no funciona. ¿Listo? Ahora, si ustedes miden g, si ustedes tienen el valor de g, ustedes dijeron que es 9.81, digamos, esto también implica la rotación de la Tierra, pero por ahora supongamos que eso es lo que vale g. Y supongamos que ustedes tienen el radio de la Tierra, que ese se puede medir con las sombras y cosas así. Miren que uno puede calcular esta gravitación, esa constante de gravitación de otro lado, uno la puede tener, es una constante. Con estos tres datos, ustedes pueden calcular la masa de la Tierra. Y la masa de la Tierra se conoce aproximadamente. ¿Cuánto es? Pero no es necesario ponerla a la Tierra en una balanza, es imposible, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer medidas así, así podemos medir la masa de la Tierra. Y con esta masa de la Tierra y con el radio, uno puede calcular la densidad de la Tierra. ¿Y saben eso qué le da a uno? Le da la densidad que es más grande que la densidad de la roca que uno encuentra en la superficie de la Tierra. Y entonces si me está dando una densidad más grande, quiere decir que la Tierra adentro no está hecha de roca, tiene que estar de hecho hecha de algo más denso que la roca. Y cuando se estudian, digamos, los terremotos, y los terremotos, digamos, se propagan también al interior de la Tierra, y si todo fuera la misma densidad, caerían al otro lado, pero uno encuentra que aparece la señal en otro sitio. Estos ángulos le permiten a uno estudiar más o menos de qué está hecho el centro, y al final se descubre que esto está hecho de níquel y de hierro. Pero como eso está derretido, ese níquel y ese hierro son conductores que se están moviendo por ese calor y por esas corrientes que hay locales. Y cuando se mueve un conductor, eso produce un campo magnético, porque eso es una corriente. Y entonces eso es lo que genera nuestro campo magnético, que nos protege precisamente de la radiación solar, y por eso tenemos vida. Entonces todo eso se puede sacar a partir de G. ¿Sí? Entonces de nuevo, si mi altura no cambia mucho, entonces yo pues no tengo que tener en cuenta esa corrección y puedo utilizar G. Pero si mi altura va a cambiar, tengo que utilizar la fuerza de gravitación completa. Esa es como la idea completa, ¿listo? De la ley de gravitación. Bueno, eso es lo que está ahí. Uno puede calcular las áreas, uno puede encontrar las leyes de Kepler, las puede deducir, cómo es el periodo. Entonces Kepler encontró a partir de observaciones astronómicas, coger tablas de datos gigantescas y estudiarlas de Tycho Brahe. Él estudió todo eso y él encontró que el periodo al cuadrado de los planetas era proporcional al radio al cubo de sus trayectorias. Y bueno, se pueden demostrar que las trayectorias son elipses, no círculos como se esperaba. Y eso quiere decir que la Tierra a veces está más cerca del Sol que otras veces. Eso no varía demasiado, pero hay una variación importante. Entonces no quiere decir que nuestra órbita es perfecta para la vida. Hay una zona habitable. Y esa zona habitable se supone que es cuando el agua puede ser líquida, porque si siempre está congelado o si no hay agua, digamos como en Mercurio, digamos en la superficie, pues esa no es una zona habitable. La zona habitable es un grueso, pues, grande. Y cuando se busca vida en otros sistemas, se busca precisamente que estén en zonas habitables, al menos que sea vida parecida a la nuestra. Eso no quiere descartar pues, que haya bichos que vivan en Mercurio, ¿sí? Pero es la radiación, la falta de agua y de recursos es tan grande que lo más probable es que la vida extraterrestre se parezca a la nuestra o a nuestros bichos o lo que sea, pero debe estar en la zona habitable. Entonces les voy a mostrar a ustedes cómo puede uno, por ejemplo, diseñar un satélite. Vamos a ver si me funciona esta animación. Para que no se estrelle. Bueno, este sí está funcionando. Entonces, esto es una animacioncita en donde queremos lanzar un satélite a cierta altura y queremos que gire alrededor de la Tierra, ¿listo? No queremos bombardear algo, entonces queremos es que ese satélite gire. Entonces, miren que si yo le pongo cualquier velocidad, aquí a la izquierda ustedes pueden ver que yo le estoy colocando una velocidad de 5.900, por ejemplo, pues miren que se me estrelló, ¿sí? Ahí se me estrelló contra la superficie. Voy a ponerle una velocidad un poquito más bajita. Voy a poner 1900. ¿Qué creen que ustedes que va a pasar? Ese satélite está a cierta altura de la Tierra. Si le pongo 1900 metros por segundo, y ustedes ya vieron que con 5900 se estrelló a esa altura ahí, ¿qué va a pasar si le pongo ahora 1900? ¿Qué creen ustedes? Va a caer más rápido. Va a caer como más rápido. Y antes de seguir, miren lo que les quiero mostrar es que aquí yo estoy, en esto, miren, estoy utilizando la ley de Newton en esta línea 35. Esa es
la ley de gravitación de Newton. La fuerza que siente mi cuerpo es la ley de gravitación de Newton. Aquí no estoy haciendo nada raro. Estamos integrando esto, resolviendo la ecuación diferencial y le damos unas condiciones iniciales. Entonces le puse 1900, vamos a ver qué pasa. Te lo voy a dar aquí play. Ustedes pueden hacer esto, ustedes le dan clic a ese enlace y pueden jugar. Y miren que cayó ahí. Cayó mucho antes. Entonces claramente tengo que ponerle más velocidad. ¿Qué velocidad? Díganme ustedes qué velocidad le pondrían ahí, cómo probarían para que este satélite gire alrededor de la Tierra. 5900 no nos funcionó. ¿Qué le ponemos? Unos 10.000, profe. 10.000, uy. Listo, vamos a disparar al espacio. 10.900, vamos a ponerle. Vamos a ver si Melanie le pegó. Se nos fue. Chao, satélite. Probablemente sea una órbita cerrada, pero es tan excéntrica que va a ir por allá lejísimos y va a volver después de mucho tiempo. Entonces, no, pongámosle otro valor. ¿Qué valor le pondrían? 7000. ¿7.900 o 7.000 cerrados? 7000 cerrados. Bueno, 7.000 cerrados le vamos a poner. Uy, pero no salió al otro lado. Miremos. Ah, se estrelló. Casi, pero no. Entonces, ¿qué más harían? ¿Qué le Se puede ponen? 8.000. poner una que haga que la aceleración centrípeta sea igual a la gravedad. Exacto, muy bien. O sea, podemos seguir probando, pero obviamente pues la NASA no puede estar haciendo este tipo de cosas. Entonces necesitamos algo en donde podamos predecirlo. Vamos a predecirlo, ustedes ya lo pueden hacer. Necesitamos precisamente que nuestro cuerpo, que está siendo atraído por la fuerza gravitatoria, esa misma fuerza gravitatoria es la única que va a existir y tiene que ser igual pues a la fuerza radial centrípeta. Entonces lo que tenemos es fuerza gravitatoria igual a m por v al cuadrado sobre r. Lo que estamos buscando es esa v al cuadrado. Esto sería m por v al cuadrado sobre el radio de la Tierra más la altura a la que yo pongo mi satélite. Esta altura que tengo acá. Esta altura y esto es el radio de la Tierra. Radio de la Tierra y esta pequeñita es la altura. ¿Listo? Y la fuerza gravitatoria pues es la gravitatoria de Newton. Entonces la masa del satélite entonces sería masa de la Tierra, masa del satélite sobre, de nuevo, RT más H todo al cuadrado. Entonces se me va uno de estos con uno de estos, la masa del satélite se me va, miren, no importa la masa del satélite, y entonces me queda que V al cuadrado es igual a G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra más H. Y entonces la rapidez que debo colocarle para que esto de verdad quede orbitando como un círculo, puede orbitar como una elipse, ¿listo? Pero queremos que sea como un círculo, por eso utilizamos la expresión de aceleración centrípeta que hemos estado usando. Esta es nuestra velocidad, esta es la velocidad a la que la debemos poner. Miren esta que yo llamé aquí V ideal. Es raíz cuadrada de G. Ah, yo la simplifiqué aún más. Ah, me puse a simplificarla mucho y aquí los confundo. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Habíamos dicho que la gravedad G, la constante G era igual a ¿qué? ¿Qué era lo que hemos dicho? Era G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra. ¿Sí? Habíamos dicho eso, ¿cierto? Al cuadrado, me parece. Sí, ¿cierto? Creo que no era el cuadrado, profe, no sé, no estoy segura. Sí, me parece que es al cuadrado. Estoy casi seguro de que es al cuadrado. Vamos a ver si no me equivoco. Entonces, este factor G por mt se puede escribir como G por el radio de la Tierra al cuadrado. Esto es G por masa de la Tierra. Eso fue lo que yo reemplacé aquí. Entonces, mi velocidad sería raíz cuadrada de G, la que siempre conocemos por RT al cuadrado, sobre RT más H. Y lo que voy a hacer simplemente es dividir, ¿cómo fue que lo escribí? G por RE. Voy a dividir arriba, voy a coger un RT de arriba y lo voy a dividir abajo. Entonces voy a escribirlo así. G por RT cuadrado y voy a factorizar abajo un RT, factor de 1 más H sobre RT. Ya les digo para qué. Se me va uno de estos con este. Y entonces finalmente mi velocidad ideal la puedo reescribir, las dos son iguales, a G por el radio de la Tierra sobre 1 más H sobre el radio de la Tierra. Esta es una forma más fácil de escribirla, que es precisamente la que tengo acá, la que llamé ideal. Miren esta. Raíz cuadrada de G por el radio de la Tierra sobre 1 más H sobre el radio de la Tierra. Entonces ahora vamos a mirar, con esta predicción teórica, ustedes ya en este momento trabajan en la NASA y acaban de predecir, o bueno, trabajan en Colombia y acaban de predecir para nuestro primer satélite cómo sería la velocidad.
vamos a ponerle precisamente esa velocidad inicial, ¿listo? A nuestro cuerpo. Aquí está 1.3 por velocidad inicial. Le vamos a poner 1.0 por velocidad inicial. Y si quieren, comentemos este. ¿Listo? Para que vean que no estoy mintiendo. Entonces, le acabo de cambiar. Vamos a ver. ¡Ah, lo logramos! Ahí está nuestro satélite girando circularmente, pues, alrededor de la Tierra a una trayectoria constante. Y podemos controlar el periodo y esas cosas también con esta velocidad. Y abajo yo simplemente estoy dibujando como la trayectoria, parece elíptica, pero es por la escala. Y aquí abajo está la posición en función del tiempo, que si es un círculo con velocidad uniforme, pues tiene que ser una función seno o una función coseno. Entonces ahí está. Muy sencillo, con el concepto de fuerza centrípeta. Muchas gracias a la persona que lo sugirió. Porque así es que podemos predecir, porque no podemos hacer tantos ensayos, nos costaría mucho. Y pues aquí uno ya se puede preguntar qué pasa si, digamos, le ponemos un poquito más. Si le ponemos menos, sabemos que se va a estrellar. Pero si le ponemos un poquito más, ¿qué pasará? Iremos a ver. ¿Sale de la órbita? Vamos a ver si es una órbita cerrada o no. Mira, sí genera una órbita cerrada, pero ahora es elíptica. ¿Sí ves? Y observe la ley de Kepler. Miren que cuando está más cerca se mueve más rápido que cuando está más lejos. La ley de Kepler es como una ley de áreas. Cuando estoy más lejos, tengo un área más grande, entonces me tengo que mover más lento. Cuando estoy más cerca, tengo un área más chiquita, tengo que moverme más rápido para recorrer la misma área. Pero entonces sí observan que podemos tener trayectorias elípticas o trayectorias circulares, todo controlado por esta velocidad. Y esta es nuestra primera aproximación a la ley de gravitación, muy sencilla. Utilizamos simplemente fuerza centrípeta y la ley de Newton. Y con esto ustedes ya pueden programar. Ustedes pueden jugar con este código, moviendo simplemente esas velocidades para ver qué más pasa. Este está ahí en el PDF, lo pueden utilizar y esto es público. Voy a arreglar el otro que les había preparado del movimiento parabólico con amortiguamiento para ver qué fue lo que pasó. Y listo, chicos, con esto terminamos nuestra clase. Espero que sientan que hayan aprendido porque hoy vimos varias cosas. Gracias por su atención. Un poco excesivo. Pero Señor. gracias, profe. Que no, un poco excesivo todo lo que vimos. Sí, son muchas fuerzas específicas, pero miren, al final observen que siguen siendo sumatoria de leyes de Newton. Simplemente estamos viendo algunas fuerzas extras, pero es sumatoria, ¿no? Lo de siempre. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, voy a parar la grabación y gracias por su atención. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Gracias, Chao. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Que estén muy bien. Con gusto. Ya, profe. Profe,